Estás escuchando Fuente Inagotable, un momento para reflexionar. Venimos a la fuente inagotable de vida que es la palabra de Dios. Una palabra que cada día, al examinarla, nos da más claridad sobre el propósito eterno que Dios tiene para con cada uno de nosotros, la forma como hemos de asumir su llamado y caminar conforme a sus preceptos y a sus mandamientos. Hoy tomaremos como referente el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, cuyo título es La pesca milagrosa. En muchos momentos de nuestra vida hemos podido haber leído este texto y a través de diferentes aplicaciones nos hemos dado cuenta que Jesús no solamente le quería hablar a Pedro, a ese Pedro de esa época, sino que nos quiere hablar a cada uno de nosotros como edificadores del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos cómo Jesús ya conocía a Pedro, ya había pasado por su casa y había dado sanidad a la suegra. De manera que para Jesús y para Pedro este encuentro en la barca, aun cuando pareciera ser fortuito, no era realmente así. Jesús ya había considerado que el hecho de haber entrado en la casa de Pedro abría las puertas para la amistad. Es por ello que cuando le dice, Pedro, préstame tu barca, colócala a la orilla del mar de Genesaret, él entiende la orden. En esa época se podían sentar para predicar la palabra, no solamente Jesús, sino todos los maestros de la ley. Se sentaban allí en las barcas y desde allí predicaban. Pero Jesús tiene algo diferente y eso fue lo que vio Pedro cuando empezó a escucharlo. Ya no ve a un Jesús obrando un milagro, ahora empieza viendo cómo Jesús predica la palabra y lo hace con denuedo y con autoridad. Por ello, a pesar de haber pasado toda la noche con sus amigos y no haber encontrado ningún resultado de su labor, de su pesca, él cuando Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar, él le responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro hizo conforme él le había dicho. Le prestó la barca primero, luego echó la red a un lugar que supuestamente era imposible porque ellos acababan de ver cómo su trabajo había sido infructuoso. Pero inmediatamente hecha la red empiezan a caer tantos peces que la red se rompía, al punto que tuvieron que llamar a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Aquí vemos cómo Pedro, después de haber visto ese milagro, se postra delante de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él acababa de reconocer delante de Jesús que aun cuando había echado la red, había dudado. Seguramente en su corazón y en su mente había dicho, echo la red porque Él lo dice, pero seguro que nos va a pasar lo mismo que nos pasó durante toda la noche. Hoy estamos necesitando revisar primero que todo, ¿qué es lo que está pasando con las órdenes que Jesús nos ha dado? Es posible que ya le hayamos dicho, Señor, entra a nuestra casa, entra a nuestro corazón, pero volvemos a divagar entre dos fuentes, pero volvemos a dudar de Él, de su amor, de su misericordia, y es ahí donde cogemos detrás de otros dioses buscando que ellos sí nos respondan. Dios quiere ser agradado. Dios quiere que nosotros aprendamos no solamente a estar firmes en la palabra, sino convencidos de que si Él lo dice, Él lo hará. Él está deseando que tú y yo estemos dispuestos a llevar la palabra de amor y la palabra del Evangelio a los demás. La gente en estos momentos está en medio de confusiones, está en medio de sus necesidades clamándole a uno y al otro, a seres humanos, a dioses ajenos, a espíritus que de pronto no tienen vida, como los familiares que ya murieron y ellos no tienen forma de respondernos. Pero si tú y yo entramos en lo profundo del mar, como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, boga mar adentro, si entramos más allá de la palabra sencilla que hemos venido aprendiendo durante años anteriores, seguro que vamos a poder entender
que Dios nos quiere dar el más de Él. Dios quiere darse a conocer en su plenitud y en su magnificencia para cada uno de nosotros. Rindámonos delante de Él, confiemos en Él y aprendamos a esperar en Él. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad.